Buenos días. Buenos días. Hola. Ah, Buenos días. ¿Me confirma por favor el doctor Días. Francisco si me está escuchando? Hola, buenos días. Sí, por aquí estoy. Gracias, doc. Bueno, entonces daremos inicio a la charla del día de hoy. Eh, Como todos me conocen que soy así como medio cursi, me siento muy feliz porque creo que es de mis últimas charlas como residente. Entonces deseo que todos la disfruten. El tema de hoy es esofagitis eosinofílica. El asesor es el doctor Francisco Sosa, con quien estoy muy agradecida. Él sabe que lo admiro muchísimo, que ahorita en esta rotación he aprendido mucho y que realmente pues es una persona muy inspiradora para mí, entonces se lo agradezco mucho. Espero que la disfruten, que los R1 respondan todo y que me pregunten cualquier cosa. Entonces, iniciamos con este caso clínico. Es un paciente de 13 años de edad que consulta por síntomas de pirosis, regurgitación, dolor abdominal. Como importante, tiene un antecedente de rinitis. Y cuando llega al servicio, entonces llega por una impactación alimentaria. Entonces, la pregunta inicial es, ¿cuál es la primera conducta que van a tomar? Tirando a dar preguntas. Bueno, a raíz de esto, entonces va a ser de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, del manejo de esofagitis eosinofílica. La actualización fue del 2023. Este es el algoritmo que ellos proponen, que lo vamos a ir desarrollando durante la presentación, y va a haber una diapositiva solamente para el algoritmo. Ellos hicieron entonces esta actualización, este consenso, con una revisión de la literatura desde el 2014 hasta el 2022, haciendo una respuesta pues a 52 preguntas, lanzando 44 recomendaciones, y dentro de ellas hubo pues como un criterio muy importante, que fue que antes ellos decían que tenía que haber una respuesta a los inhibidores de bomba de protones para hacer como parte del diagnóstico, pues o considerarlo también como dentro del diagnóstico de esofagitis eosinofílica, pero para este consenso entonces se quitó pues como este criterio y permitió pues como dar como otras pautas para el tratamiento y el manejo. Realmente la esofagitis eosinofílica es una entidad que es muy nueva. Estamos hablando que en 1978 aproximadamente el doctor Landres y pues colaboradores empezaron a considerar que era un trastorno de la motilidad esofágica, pero realmente no tenían como ese criterio o ese diagnóstico de esofagitis eosinofílica, y en 1985 se da como las características de que hace parte de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. En 1990 es cuando Edward
lo reconoce como una entidad clínica. Entonces estamos hablando de una enfermedad pues que tiene 34 años prácticamente dentro de la literatura y solo hasta el año 2000 es cuando realmente se empiezan a hacer muchos estudios y se empiezan a aumentar la literatura acerca de la esofagitis. Es una enfermedad inflamatoria crónica, es antígeno mediada, se caracteriza por síntomas de disfunción esofágica que a medida del tiempo pueden avanzar hasta presentar fibrosis y estenosis. Histológicamente se caracteriza por tener un infiltrado de eosinófilos mayor o igual a 15 por campo de alto poder y es una condición que es clínico-patológica. Listo, no nos podemos basar solo por la clínica. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad gastrointestinal eosinofílica, siendo esta la más prevalente dentro de las demás, y es la segunda causa que hay de esofagitis posterior a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es la segunda causa más frecuente que hay de impactación alimentaria y es mucho más frecuente en hombres en una condición de 3 a 1 y la condición o la edad media en que se presenta es más o menos 5 a los 9 años, no teniendo pues como una edad muy exacta. Los casos han aumentado a partir del 2000, especialmente en los países occidentales, y en esta gráfica entonces podemos ver cómo ha sido esa prevalencia en aumento. Yo sé que les estoy mostrando unos casos de incidencia mucho más altos de países desarrollados porque estamos hablando de Australia, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, pero quiero que vean que realmente después del 2000 pues se han elevado exactamente todos los casos, toda la prevalencia y pues también estamos hablando de que a partir del 2000 pues se manifestó pues como más dentro de la literatura. Este estudio entonces fue la prevalencia de esofagitis eosinofílica, fue un estudio multicéntrico de 36 centros, 10 países participaron en ello y acá entonces quiero que vean que realmente Colombia no es muy ajeno y tiene unas tasas de prevalencia por cada 1000 habitantes de 18.2. Entonces es una condición que debemos de conocer y acá entonces miren que dentro de este gráfico de barras que nos presenta el estudio, que es la prevalencia de los pacientes que fueron sometidos a endoscopia digestiva superior, tenían una prevalencia realmente muy alta, miren que estaba llegando casi acá al 60% luego de que le hacían la endoscopia. Y en este caso, que fue los pacientes que habían sido evaluados por consulta externa, entonces si vemos acá Colombia también está llegando casi a un margen entre el 20 y el 15 por cada 1000 habitantes. La incidencia en niños se podría reconocer de 6.6 por cada 100.000 nacidos, por cada 100.000 niños al año, una prevalencia general de 34 por cada 100.000 y luego de que se exponen los niños a endoscopia podemos tener unas prevalencias del 7% y los niños que consultan por disfagia tienen unas prevalencias del 22%. En primer grado de consanguinidad nos va a aumentar el riesgo un 43% y luego de que los padres tienen su primer hijo, pues su primogénito, con un diagnóstico de esofagitis eosinofílica, el segundo hijo puede tener un riesgo de presentarlo en un 64%. En cuanto a la fisiopatología, entonces es una enfermedad que va en transición con el tiempo. Inicialmente, pues este es nuestro esófago normal. Luego vamos a tener cambios de inflamación, aumento de los eosinófilos, muchos más eosinófilos con cambios de fibrosis y posteriormente, pues como con más cambios de estenosis y esto va a raíz del tiempo. Por eso es que de pronto en los niños más pequeños no vamos a ver fibrosis, pero si son niños adolescentes o adultos, entonces puede presentarse con más recurrencia. La fisiopatología realmente es multifactorial. Se puede atribuir a alergenos que son alimentarios, también medioambientales, también por la interacción del ácido que se da por el reflujo gastroesofágico. También hay unos factores genéticos. Recordemos que en la histología va a haber un predominio eosinofílico y no existe una evidencia de que al tener una esofagitis eosinofílica va a ser mucho más prevalente que tengamos otros trastornos eosinofílicos dentro de, pues, del tracto gastrointestinal. Entonces, me gustó mucho este diagrama de conjuntos y por eso se los traje, porque realmente tenemos que tener una interacción de estos cuatro.
Una parte genética que, bueno, realmente no siempre puede que esté. Es importante que se hagan los estudios de WAS, pues de genoma, para que podamos evidenciar si hay una variable genética que sea reconocible. La parte entonces de las exposiciones ambientales se asocian con mayor riesgo, entonces cuando la madre presentó fiebre durante el parto, los niños nacidos por cesárea, el uso de antibióticos o aumento del uso de inhibidores de bombas de protones durante la infancia, y hay otros factores protectores que los veremos también más adelante. Una parte entonces de ese daño epitelial, de esa barrera epitelial del esófago, ¿cierto? Que me va a aumentar ese tránsito de alergenos que va a haber en el esófago, y esa parte de sensibilización o alergenos de la parte de los alimentos o aeroalergenos que también están presentes. Entonces es una respuesta inmune adaptativa mediada por TH2, no mediada por inmunoglobulinas E. Está inducida principalmente por alergenos alimentarios, y hay una alteración de la barrera esofágica que moviliza eosinófilos. Ellos se van a degranular, me van a liberar proteínas tóxicas, haciendo un daño tisular y alteración del ADN extracelular. Y esta inflamación, que es modulada por eosinófilos, también me va a promover que se cronifique, generando fibrosis en el tejido. Entonces, inicialmente, pues debemos de reconocer que es una entidad que la podemos presentar en cualquier momento de la infancia o de la adolescencia. Pero vamos a tener entonces que van a haber unos factores alergénicos que pueden ser medioambientales, pero recuerden que predominancia más esos alergenos que vienen de origen de los alimentos. Puede haber alteraciones genéticas, sí, pero predomina más la parte ambiental. Luego de eso vamos a encontrar entonces que se genera una disfunción de esa barrera esofágica epitelial, aumentando la producción de esa parte epitelial y disminuyendo la unión de las proteínas que se tienen en el epitelio del esófago, aumentando la actividad de esas proteasas libres. Cuando aumentamos esas proteasas libres, vamos a tener también un aumento de esa reclutación de eosinófilos, basófilos, mastocitos, y recuerden que es mediado por TH2, y vamos a tener acá entonces interleuquinas importantes como la 13, la 4, la 5, que posteriormente vamos a ver que entonces ahora le estamos apostando al manejo mediado por interleuquinas 4 y 13. Los alérgenos entonces van a llegar a esta barrera, va a haber una disfunción de barrera, ingresan nuestras células chismosas, las dendríticas, van a presentar este alergeno mediado por TH2, aumentando entonces así la reclutación de eosinófilos, y posteriormente va a haber un mayor reclutamiento de miofibroblastos, que esto lo que me va a generar es un cambio de ese epitelio, generando así entonces fibrosis subepiteliar y posiblemente posterior una formación de estenosis en el paciente. Es muy importante que todo esto va a estar mediado por factor de crecimiento beta, que es lo que va a hacer que esa fibrosis pueda seguir aumentando. Si no tuviéramos tratamiento en el paciente, lo normal que vamos a tener entonces es que el paciente va a empezar a hacer cambios estructurales y también anillos esofágicos, que finalmente lo que van a hacer es disminuirme el calibre del esófago, y pues vamos a tener bastantes problemas. Factores protectores, entonces tenemos la lactancia materna, pacientes que nacen por parto vértice espontáneo. También recordemos ahora la microbiota, tener una buena y sana microbiota, que no sabemos todavía cuál es la correcta, va a también ser un factor protector. Pacientes con Helicobacter pylori también da un factor protector, y tener mascota como Olivercito también da un factor protector en los pacientes. Otros síntomas entonces que tenemos en los pacientes, recuerden que va a ser de acuerdo a la edad, va a ser transicional, los pacientes se pueden ir adaptando a esos cambios, y recuerden que los niños pues siempre nos van a cambiar en su forma de mostrarnos sus síntomas, pero lo que más prevalente vemos en los niños pues va a ser dolor abdominal, pirosis, regurgitación, vómito, rechazo al alimento, fallas de medro o tos crónica con los alimentos. Y en los adolescentes pueden ser menos específicos, pero encontramos pacientes con reflujo, disfagia, pirosis, impactación alimentaria, dolor gastroesternal y dolor torácico.
Perdón. Bueno, esto fue otro estudio que fue el estudio RetroPeer, que fue realizado pues o lanzado en abril del 2019. Sé que fue antes de lanzar las nuevas guías europeas, pero realmente sí son una base de referencia para que miremos los síntomas de los pacientes y miremos entonces acá que realmente la impactación alimentaria, de acuerdo pues como a la edad y los síntomas, la media pues van a ser los puntos blancos. Recordemos entonces que la impactación alimentaria va a estar prevalente en un 24% de los pacientes, pero tenemos, miren todos, dolor abdominal, disfagia, ¿cierto? Dolor en epigastrio. Y otra cosa importante que ellos mostraron en el estudio RetroPeer va a ser el causante alergénico que estaba asociado dentro de la alimentación, y el más prevalente va a ser leche seguido de huevo, para que lo recuerden ahorita que hablemos de las dietas. Entonces, hay una sigla que es esta, IMPACT, para evaluar a los pacientes cuando nos llegan en una primera consulta, con el fin de mirar si de pronto están haciendo estrategias que son adaptativas para mejorar en cuanto a su trastorno. Entonces, primero, son pacientes que todo el tiempo van a tener alimentación con muchísimos líquidos, modifican la comida, la pican en trozos pequeños, los llaman los lentos porque comen extremadamente despacio. Ellos son o tratan de evitar texturas que son muy duras o rígidas, también mastican mucho y son los pacientes que por nada del mundo se toman una pastilla. Entonces, algunos IMPACT lo podrán relacionar con este gatito, pero o realmente pues es como impact de impactado pues del paciente para que lo recuerde. Los síntomas más prevalentes de acuerdo a la edad, entonces la disfagia está pues muy prevalente en todos, pero miremos que en menores a 5 años es más prevalente en los pacientes con vómito, de 6 a 10 años los pacientes que están teniendo fallas de medro, y en los mayores a 11 años la impactación alimentaria. El Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá realizó un estudio donde hizo una caracterización clínico-patológica de los pacientes con esofagitis eosinofílica. Fue transversal, de corte pues, observacional descriptivo, describió características clínicas, endoscópicas, histopatológicas. Se realizó entonces en la Fundación Santa Fe Bogotá en un periodo de 10 años durante el 2007 al 2017 en niños menores a 18 años. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Entonces, primero, sí más prevalente en hombres, la edad promedio fue de los 11 meses a los 18 años, 11.8 años en un rango de 11 meses a 18 años. Y lo más prevalente de los síntomas fue el dolor abdominal con un casi 70, la pirosis en un 37 y un vómito y vómitos en el 26%. Y como antecedentes importantes, entonces pacientes con asma y rinitis alérgica. Los hallazgos histológicos más frecuentes, entonces primero pues fue el recuento de los eosinófilos, claro está, para hacer el diagnóstico, pero dentro de los rangos lo más prevalente fue que encontraron de 15 a 40 eosinófilos por campo de alto poder, la hiperplasia de la lámina basal como segundo hallazgo importante, y los hallazgos endoscópicos, que es lo macro, entonces exudados blanquecinos y características que son compatibles con gastritis. El diagnóstico entonces es clínico, endoscópico, histológico. Debemos de tenerlos, pues sí, normalmente siempre están los tres, no creo que tengamos cambios solo histológicos sin clínica. Y lo importante en esto es que el paciente va a empezar a presentar una inflamación persistente que nos lleva a una remodelación esofágica y finalmente una estenosis, y por eso es una entidad que debemos de aprender a reconocer para que no se nos pasen estos niños. Los criterios diagnósticos, entonces, son síntomas de disfunción esofágica, inflamación que va a tener recuento de eosinófilos de mayor o igual a 15, exclusión de otras causas que puedan ser diferentes a esofagitis, y siempre debemos de incluir la endoscopia digestiva alta con biopsias de esófago, estómago y duodeno. Este entonces es
el algoritmo más importante de la presentación. Les mostramos entonces acá, vamos a tener un diagnóstico confirmado de esofagitis eosinofílica con un paciente que va a tener un conteo de eosinófilos mayor o igual a 15 con síntomas de disfunción esofágica. Entonces, primero, podrá ser asociado o inducido pues a través de terapias. Podemos mirar si hay pues respuesta, perdón, con las terapias que pueden ser esteroides, deglutidos, inhibidores de bomba de protones o simplemente cambios en dieta. Si realmente el paciente tiene respuesta, entonces podemos considerar nuevamente una endoscopia y miramos si el paciente tiene remisión. Entonces mantenemos terapia y luego vamos a hacer como un desmonte gradual y vamos a hacer seguimiento al paciente. O si realmente no hay respuesta al paciente, miramos si hay persistencia de esos síntomas histológicos, porque podemos ver que de pronto hay cambios en la parte macro del paciente cuando se hace la endoscopia, pero miramos qué persistencia hay de esos síntomas histológicos y reevaluamos entonces el diagnóstico. Consideramos si es que realmente no hay adherencia al tratamiento o es que se deben incrementar las dosis. Miramos cómo está la parte de la alimentación, si hay otras alternativas de tratamiento o si finalmente lo que hemos de hacer es llevar al paciente a terapias biológicas. ¿Listo? Entonces, el gol estándar para hacer el diagnóstico del paciente va a ser la esofagogastroduodenoscopia. Lo ideal es que se hagan al menos 2 biopsias, pero realmente se deberían de hacer 6, uno por cada tercio del esófago, y no limitarse solo a la apariencia del esófago, porque ya vimos que pueden haber cambios macro, pero no siempre haber cambios macro, sino solamente tener la parte histológica que nos daría el diagnóstico. Si el paciente en el momento del diagnóstico está recibiendo inhibidores de bomba de protones, debemos de considerar una nueva endoscopia en caso de que el paciente no tenga ningún resultado y pues como hacia la esofagitis eosinofílica y consideremos que ese sea el diagnóstico. En cuanto a los hallazgos de la endoscopia, eh, va a ser mucho más prevalente o lo que podemos encontrar. Entonces pueden ser edemas, anillos, exudados, se me fue la palabra, como pérdida de la estructura del esófago o estructuración como traquealización, que significa esta parte que es como esa forma que va tomando el esófago como si fuera una tráquea. Los estudios histológicos, entonces recordemos que lo ideal es que se tenga un recuento de mayor o igual a 15 eosinófilos por campo del poder, pero también podemos encontrar capas de eosinófilos que van tapizando la superficie del esófago formando microabscesos, hiperplasia de la capa basal, edema intercelular, que es llamado o también pues como nombrado espongiosis y de granulación de los eosinófilos. La pH impedanciometría no es necesaria para hacer el diagnóstico en los pacientes. Se evidencia, pues realmente con los niños es muy limitada, pero podría ser útil realizarla en caso de que consideremos que hay otra entidad asociada a un reflujo en los niños. Con las pruebas específicas de IFE, el prick test o pruebas de parche, realmente solas o combinadas no nos van a dar fiabilidad para el tratamiento, especialmente en los antígenos que son desencadenantes para la esofagitis eosinofílica, tienen un valor predictivo positivo menor al 50% y realmente las pruebas de parche solas no están indicadas en los pacientes para mirar las alergias alimentarias y las IgG4 séricas o tisulares realmente son controversiales para mirar la evidencia en cuanto a los alimentos. Los diagnósticos diferenciales entonces están gastritis, enteritis o colitis eosinofílica, enfermedad inflamatoria intestinal, acalasia y otros trastornos de dismotilidad esofágica, enfermedad de reflujo gastroesofágico, esofagitis inducida por píldoras pues, o medicamentos especialmente antibióticos, infecciones, síndrome hipereosinofílico, leucemias y linfomas, enfermedad de injerto contra huésped y panarteritis nodosa y otros trastornos del tejido conectivo. El tratamiento dietético está principalmente
atribuido a esos alimentos que son altamente alergénicos. Entonces tenemos estos 6 grupos de los alimentos altamente alergénicos: las leches, la parte del trigo, el huevo, los edamames, la soya o las carnes vegetarianas, toda la parte de mar, que no solamente es el pescado, sino también mariscos, y los frutos secos. ¿Qué pasa con esa parte dietética? La mayoría de los estudios realmente han sido en países industrializados, donde vemos que los niños tienen una mayor incidencia de alérgenos alimentarios y donde también ellos se exponen a alérgenos que posiblemente nosotros no tenemos acá, o donde nuestra dieta normalmente, pues nosotros normalmente no desayunamos edamames o almorzamos edamames, ¿cierto? O estamos comiendo aceite de sésamo todos los días, entonces posiblemente no es tan fácil uno decir, venga, es que a los colombianos nos pasa más esto, no. Sí vimos la parte de la leche y el huevo, que era mucho más frecuente, pero hay otros alergenos a los que realmente no sabemos con exactitud. Entonces, la estrategia de la dieta es un step up, un top down. ¿En qué significa que tengamos una dieta que vamos en step up? Entonces, step up realmente va a ser que vamos a iniciar de 1 a 2 alimentos hasta llegar a 6. ¿Qué pasa con esto? Normalmente, eso nos va a atribuir a que el paciente no lo vamos a llevar a dietas tan restrictivas como si tuviéramos un top-down. En un top-down, el paciente va a hacer una restricción de 6 alimentos o realmente son 6 grupos alimentarios, entonces es una dieta extremadamente restrictiva. El paciente entonces, en el step up, vamos a tener posiblemente sea menos efectivo que hacer una eliminación completa, pero sí está mucho más indicada a nuestros pacientes pediátricos, le va a dar mayor calidad de vida y van a hacer que los papás no se frustren tanto. Iniciamos por un primer grupo de alimentos que normalmente va a ser leche, trigo o incluso algunos inician es por leche y huevo. Y empezamos a mirar de acuerdo a si el paciente tiene remisión o no, a subir en el escalón. Si el paciente no tiene remisión, entonces continuamos de 4 alimentos por 6 semanas. Entonces aquí podríamos incluir entonces como estas partes vegetales, huevo, trigo, de acuerdo a lo que se haya iniciado en el primer escalón. Y en un tercer escalón, entonces ya llegaríamos al paciente que no ha tenido remisión con los 2 previos a incluir los 6 grupos alimentarios por 6 semanas. Posteriormente, en un top-down, entonces tenemos un paciente que realmente la indicación es el paciente que tiene está mucho más grave, que tiene síntomas mucho más significativos. Y hay algo muy importante y es el paciente que vamos a meter en un top-down, que son con 6 alimentos, que realmente tiene el tiempo y los recursos económicos para poder hacer una dieta con exclusión de 6 alimentos que son ricos y los más fuertes que podemos encontrar. Entonces, tenemos 6 grupos de alimentos y este va a ser semana a semana o cada 2 a 4 semanas vamos desmontando uno de estos grupos de alimentos o los vamos introduciendo nuevamente en la dieta para considerar una nueva endoscopia de control. Y tener entonces así una respuesta histológica que va a ser menor o igual a 15, menor a 15 eosinófilos por campo alto poder. Entonces, dentro de la dieta, una primera fase que hace la eliminación de los grupos de alimentos que va hasta 12 semanas, luego una fase de introducción secuencial de todos los alimentos, identificando esos alimentos responsables, porque ahora hacemos remisión del paciente, pero tenemos una respuesta a la reintroducción nuevamente con los mariscos. Entonces ahí realmente vamos a conocer cuál es ese alergeno que le está produciendo síntomas al paciente y hacer exclusión de los alimentos responsables. Hay otra dieta que es una dieta elemental que va a ser basada en fórmulas de aminoácidos, son altamente efectivas, inducen remisión en los pacientes hasta en un 90%, pero la desventaja es el alto costo, la mala adherencia al tratamiento, pero la podemos considerar en pacientes que tienen múltiples alergias alimentarias, que tienen retrasos del crecimiento
que tienen una esofagitis eosinofílica que no responde a los demás tratamientos o que no pueden seguir dietas muy rígidas por su condición. En cuanto al tratamiento farmacológico, la idea es que se mejoren los síntomas, y hagamos remisión de la inflamación. Entonces, se debe de considerar el esteroide deglutido, como la budesonida viscosa o la fluticasona ingerida, inducen y mantienen esa remisión. No hay superioridad entre estos agentes. No se preocupen que no nos va a hacer hiperplasia suprarrenal el paciente o alguna falla, pero sí debemos de ser conscientes que otros esteroides está teniendo el paciente en ese momento, pues para tampoco sobrecargarlo. Y los inhibidores de bomba de protones que van a tener un efecto antiinflamatorio en el esófago, reducen el reclutamiento, establecen nuevamente esa integridad de la mucosa, son tratamiento de primera línea, mantienen remisión y pues el mantenimiento lo debemos de hacer a dosis bajas. Esta tabla realmente es para que la tengan, pues no vamos a hablar de cada dosis. Acá están los que tenemos y considerar entonces el tratamiento de inducción con la dieta, ¿cierto? Esto es Food Elimination Diets, que es la dieta pues de eliminación que hablamos de Step Up, Top Down, IVPs y los esteroides. La fase de inducción, entonces lo recomendado es que sea de 8 a 12 semanas después de la dieta de esteroides e IVP y mínimo 4 semanas si es una dieta elemental. Va a depender de la gravedad de los síntomas del paciente y la ideal es que tengamos como esa fase de inducción antes de una nueva revaloración endoscópica en el paciente. Y el mantenimiento va a ser la remisión luego del tratamiento de inducción. El tiempo mínimo va a ser de 1 año. Se recomienda hacer una evaluación clínica periódica, evaluaciones endoscópicas e histológicas y en caso de recaídas, endoscopias con histología. Y si hay remisión, entonces mantenemos por 1 a 3 años este tratamiento. En caso de esofagitis eosinofílica refractaria, podríamos considerar el biológico dupilumab, normalmente en niños mayores de 1 año, mayores de 15 kilos, niños que tienen alta carga atópica. Es un bloqueador de IL-4 y IL-13 que hablábamos inicialmente en la fisiología y es un anticuerpo monoclonal efector para reclutamiento y migración de los eosinófilos. Y ahora, como su consecuencia más importante de la enfermedad, la estenosis esofágica, el diagnóstico es endoscópico, también hacemos una serie esófago-estómago duodeno, donde vamos a ver por vario dónde está el estrés, y lo ideal es que esa serie se haga previamente a una dilatación para poder definir la anatomía y la gravedad que hay en esto. Entonces, antes de considerar cualquier tipo de tratación o intervención quirúrgica, lo ideal es que demos un ciclo de esteroides y se recomienda que la dilatación sea en casos muy seleccionados en niños que tienen una estenosis grave y que persisten a pesar de darle un adecuado tratamiento. Para recordarles, es importante que hagamos un diagnóstico precoz y que el tratamiento sea eficaz para prevenir esa remodelación esofágica, hacer conciencia de la enfermedad, especialmente en los entornos sociales del niño, no solamente por la parte de la discriminación, porque puede que sus compañeritos lo adopten, sino porque también debemos de planificar en estos niños su alimentación cuando van a un cumpleaños, a un evento o a su colegio, evitando de que sea una alimentación que sea muy monótona y que puedan haber recaídas. Para terminar, quise traer esta frase de mi libro del momento y es: sobreviví para poder realizar mi trabajo y no al trabajo al que se refería. Se trataba del trabajo interno, de aprender a sobrevivir y prosperar, de aprender a perdonarme a mí misma y de ayudar a los demás a hacer lo mismo. Muchas gracias. Doctor Francisco. Hola, muchas gracias. Bueno, la intención Gracias. de nosotros de dar esta charla es sensibilizar más que todo a que aprendan de esta patología. Y si lo resumimos, voy a niños, por decir, entre los 0 a los 2 años, que muchas veces tienen aversiones orales y que tienen crisis de vómito. Muchas veces pensamos es que es una enfermedad por reflujo y son niños que en realidad pueden tener es una esofagitis eosinofílica, y pensando en sus antecedentes familiares, que tengan antecedentes de atopia y todo, siempre pensar en esos pacientes, o sea, niños que tienen o los que llamamos piquider o melindrosos como para comer,
y que nunca han respondido a terapias conductuales con fonoaudiología y persisten los síntomas, pensar en estos pacientes que tienen esofagitis eosinofílica. En los adolescentes que muchas veces consultan por reflujo, por pirosis, y les ordenamos un tratamiento con esomeprazol y vemos que pasan los años, 2, 3 meses de tratamiento y nunca han tenido respuesta, siempre pensar también en esta patología de esofagitis eosinofílica. Y tenemos que tener en cuenta que esto, si nos vamos pues pensando en las charlas que hemos dado antes de enfermedad inflamatoria intestinal, acuérdense que hablamos que muchos de estos síndromes hipereosinofílicos pueden llegar en algún momento a ser enfermedad inflamatoria. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta de solicitar y pensar, perdón, en esta enfermedad. ¿Qué se debe hacer? Siempre que pidamos una endoscopia en pediatría, siempre solicitar recuento de eosinófilos. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces nos fijamos solamente en el estómago y la patología es esofágica. Entonces, no quedarnos contentos con una sola biopsia, sino mínimo 2, lo ideal son 6, pero siempre pensar en esta patología. Y tener siempre presente que tiene que ser un manejo multidisciplinario. Si ustedes se dieron cuenta, el manejo es dietético, con esteroides y con endoscopias frecuentes. Entonces debe tener remisión a alergología, gastroenterología y una persona apta para manejar esos pacientes con esas restricciones alimentarias. Y bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron conectados y que hayan aprendido un poquitico. Y gracias a Steffi también por la charla. Gracias, profe. Bueno, no sé si los estudiantes y los residentes tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario. Doctora, que nos, antes a los residentes, cómo se da los esteroides deglutidos. Bueno, realmente lo que tenemos acá en Colombia, entonces la budesonida viscosa, normalmente se deben de hacer combinaciones con maltodextrina, miel o agave para que nos quede la consistencia. En cuanto a la fluticasona, entonces lo que tenemos es la fluticasona inhalada, como la que se usa en los pacientes de neumo. Entonces, esta fluticasona la usamos sin inhalocámara. El paciente directamente inhalador en boca, hace el spray y deglute. 30 minutos de esperar para consumir agua, todo lo contrario a lo que decimos al paciente neumo, que a veces debe de consumir agua, pues va a ser como buchecitos, ¿cierto? Para eliminar ese exceso que queda en boca. Este paciente antes no debe consumir agua, no debe consumir ningún alimento, ni cepillarse los dientes hasta después de 30 minutos. Realmente la opción que tenemos más viable acá es con esta fluticasona inhalada y pues estamos esperando como a que lleguen otro tipo de concentrados. No sé si el doctor Francisco ahí me corrija algo. Hola, bueno, existen dos marcas pues en Colombia de budesonida viscosa que vienen al punto 25, o sea, ya vienen preparadas. Y lo que se hace es de más o menos 1 miligramo cada 3 horas, hasta 4 máximo, ¿cierto? Entonces ya se vende, pero entonces tiene que ser de forma particular en realidad, porque todavía no está metida en la patología como tal. Pero si se consigue ya, se dan en 3 dosis y uno lo que va haciendo es mirando si hay respuesta o no con la parte endoscópica y sí, vamos buscando la dosis mínima de mantenimiento de la budesonida, pero ya se consigue budesonida viscosa también, ya preparada. Bueno, entonces, siendo así, terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe.